Chincultic. Chincultic es un yacimiento arqueológico precolombino maya, ubicado a 55 kilómetros del pueblo mágico de Comitán, en el estado de Chiapas, México, que se adaptó a una serie de colinas calcáreas en su emplazamiento, dominando la zona lacustre o de los lagos. Su nombre en maya es Chencoltec, que significa cenote escalonado, y los náhuatls la llamaron Zapalutla, que significa caminos de enanos. Sus estelas de estilo Izapa muestran un gran testimonio histórico solar. Según Carlos Navarrete, en su trabajo Guía para el estudio de los monumentos esculpidos en Chincultic, para la Universidad Autónoma de México del año 1984, dice: el Parque Nacional de Montebello, en cuyos límites está situado Chincultic, tiene una altura promedio de 1.600 metros y su topografía está constituida por amplias explanadas y cerros bajos cubiertos de coníferas, donde abundan los pequeños lagos, algunos unidos entre sí. Un hermoso emplazamiento, por tanto, para este centro ceremonial, que sin duda guarda entre sus vestigios la historia de épocas mitológicas de gran relevancia. Las zonas arqueológicas como perlas escondidas, unas descubiertas y otras no, abundan en el sitio, como grupos de montículos y de ruinas mayores, con núcleos principales en terrenos como el de las colonias La Esperanza, El Porvenir o Juncaná. Además del importante conjunto de la isla frente al lago del Agua Escondida y de terrenos de la colonia Hidalgo, entre otros, que como una hermosa cadena presenta asentamientos precolombinos hasta Guatemala. La forma y la distribución de los conjuntos arquitectónicos relacionados con la topografía presentan tres importantes depósitos naturales de agua. Al norte, el cenote Agua Azul, al noreste, la laguna Chanujabaj y al noroeste la de Tepancuapan. El famoso cenote Agua Azul está 50 metros más abajo, a un costado del elevado Templo 1, con riscos muy pronunciados, casi a plomo, en algunas partes del grupo. El elemento acuoso es parte vital para todos los ritos espirituales y esotéricos. Esta magistral arquitectura se logró por medio de nivelaciones, rellenos y recubiertos, acondicionando el terreno mediante terrazas y muros de contención para adaptarse completamente. La ubicación de las construcciones combina los espacios abiertos bajos con los elevados, estos últimos concebidos como escenarios de referencia para largas distancias. Alrededor de los conjuntos y hacia las partes bajas se ubican pequeños núcleos dispersos de casas habitacionales. Chincultic es el mayor centro arqueológico de esta zona. Se localiza junto a la finca de El Rincón. Su área contiene unos 200 montículos grandes y pequeños agrupados alrededor de 6 conjuntos principales, denominados el área de la Acrópolis o Grupo A, el cuadrángulo del Grupo B, el juego de pelota y la gran plataforma que hacen el Grupo C. Existen gran cantidad de monumentos escultóricos con inscripciones jeroglíficas.
La arquitectura presenta evidencias de relaciones con otros grupos culturales del área. Conforme se avanza al oeste y la topografía se eleva, sus elementos característicos empiezan a diluirse y a mezclarse con otras formas culturales. Otro importante signo del lugar es el poco uso de la bóveda maya o falso arco en las construcciones, elemento este común hacia el noroeste del sitio. Sin embargo, Chincoteague es uno de los pocos lugares con abundantes inscripciones jeroglíficas solares, aunque se hallen deterioradas. El antropólogo Edward Scheller y su esposa visitaron la zona en el año 1925, describiendo 8 estelas con figuras y glifos, algunas encontradas en su posición original, y anotaron la forma como fueron erigidas sobre cajas formadas con alineamientos de piedra. Más tarde, en 1926 y 27, llegaron Blond y Lafargue y levantaron el primer croquis de lo que entonces se podía ver. Básicamente el entorno del juego de pelota y la gran escalinata del Grupo A. En el invierno de 1944, los mallistas Morley y Thompson visitaron Chilcoothick, descubriendo una nueva estela, la número 10. Tras ellos, otros ilustres exploradores arribaron a Chilcoothick para constatar su gran valor. En esoterismo es vital la relación de los monumentos y la arquitectura, que ofrece rasgos de integración psicofísica entre estelas y altares, con basamentos dispuestos en las plazas y la orientación solar astronómica de algunos conjuntos. En las excavaciones del año 1970 se recuperaron objetos de cerámica, de copal, cuentas de piedra verde, hachas, navajas de obsidiana y restos óseos. Algunas estelas fueron usadas como material de construcción, por lo que fueron seriamente dañadas. En el monumento número 1 había una estela de 1,35 metros de alto por 65 centímetros de ancho y 22 de grosor, que ahora se encuentra en el Museo Regional de Tuxtla. Está tallada sobre piedra granulada. El personaje representado lleva un tocado con plumas y un moño, sujetando el pelo mediante un adorno de hueso y otros elementos. Presenta deformación craneana, un adorno sobre el entrecejo, orejera, una tela anudada al frente y partes del cinturón, con la mano derecha al frente. Había un monito parado sobre una pequeña plataforma ya desaparecido y en la parte superior 6 glifos. En la interpretación esotérica se trata de un hierofante con atributos divinos impresos en su tocado y en sus adornos. El hueso es símbolo de muerte y de jerarquía gubernamental, y el círculo donde se halla encerrado manifiesta la creación en su rasgo de cultura solar. El hierofante está en actitud de impartir conocimientos. En la filosofía náhuatl se concibe a la totalidad como el Señor que se piensa y se crea a sí mismo.
Es un principio cosmogónico en donde se fundamenta toda escuela atemporal. En la estela número 2, el personaje representado es otro ser divino, que muestra atributos iniciáticos en símbolos como el sol en la parte superior izquierda, las inscripciones alegóricas, 4 varas con inscripciones y su propia imagen e indumentaria, benévola y culta. En la parte inferior se aprecia el Maxtlatl con un pequeño adorno, símbolo del compost alquímico y de la ofrenda. El signo de la bota de garra de jaguar confirma su elevado rango sacerdotal, pues ha logrado cristalizar al jaguar íntimo en sí mismo. La profunda concepción de los dioses como emanaciones del ser único que se concibe a sí mismo expresa el origen metafísico de estos libros en piedra, cuya existencia se extiende más allá de todo tiempo y lugar. La estela número 3 es más grande que las anteriores, con 2,23 metros de largo, 85 centímetros de ancho y 28 de grosor. Se trata de otro ser divinal a quien admiran los niños y a quienes parece instruir o bendecir. La voluta que le sale de la boca de uno de ellos indica alabanza, sujeta a un decapitado, instruyendo sobre la muerte psicológica, ya que del cráneo surgen llamas de fuego como signo de trascendencia. No es, por tanto, una muerte física, sino la psicológica. No se le aprecia la cabeza del maestro, pero sí su vello tocado, los brazos y el pecho con cinturón, con faldellín y el Maxtlatl. Está adornado con pulseras, plumas y ajorcas. El calzado de taloneras se anuda en el empeine. Todo el ajuar es regio y divino. La acción misteriosa de la dialéctica del ser se manifiesta entre la suavidad de la palabra, los cantos y las flores. Ellos son los agentes dinámicos fundamentales del maestro para imprimir en el neófito el signo solar de luz. Las espigas se encontraron in situ, en el mismo lugar donde se hallaban las estelas originales. Ellas aportan el dato de su orientación y su disposición arquitectónica. La estela número 4 tiene 2,24 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 29 de grosor. Muestra al personaje con tocado de mascarón y prolongación hacia adelante del labio superior y la nariz ganchuda. Lleva la vara de mando con un signo solar esculpido, un pectoral ovalado con amarres floridos que aluden a su santidad, un faldellín indicando la castidad y el Maxtlatl del compost alquímico y el lugar donde depositaban las ofrendas del copal. Pulseras, ajorcas y guaraches de talonera alta señalan las virtudes cristalizadas. El rostro sobre el vientre es la representación del Cristo íntimo o el Hijo del Hombre. Durante la exploración de las estructuras de la Acrópolis se distinguieron 2 etapas constructivas diferentes, así como la recuperación de varios conjuntos de ofrendas consistentes en cerámicas, placas de concha, huesos de ave, navajas de obsidiana, piedras de molienda y figurillas.
En la estela número 5 todavía se pueden ver 2 cartuchos de glifos, pero está muy borrosa. Se hallaba in situ, colocada como espiga en una especie de caja de piedra, que también pudo ser un enterramiento. Muestra a un ser de pie, ricamente ataviado, con lujosas sandalias, y nuevamente sostiene en su mano la bolsa o maxtlat adornada. El monumento número 7 es otra estela de 2,73 metros de largo, 74 centímetros de ancho y 23 de grosor. Muestra a otro personaje con ricos ornamentos y tocado de plumas y rosetón con adorno frontal. Se aprecia en su frente una especie de flor hacia adelante que cae desde arriba. El rico vestido baja en bandas, borlas y amarres. Son visibles las pulseras, los brazaletes y las ajorcas, así como las calzas de talonera alta. El corte de pelo también está bien definido, así como las orejeras y los adornos en forma de botones sobre la frente. Un hombre con el brazo cruzado hasta el hombro derecho se prosterna a sus pies para ser bendecido por el maestro. Completa su atuendo un tocado, pulseras y orejera como flor. Parece haber llevado bigote y barba. Frente al personaje volvemos a encontrar la columna escenario que representa a los avances del neófito, como un tablado muy peculiar. Hay un pequeño mono con tocado y pulsera, en la actitud propia de un animal que se exhibe y parece jugar con un pequeño objeto. Esto es indicativo de la didáctica del paso del animal al ser humano. Y en la parte superior hay una serie de glifos. Todas las estelas, algunas rozando los 4 metros, con diferentes personajes hieráticos colocadas en lugares estratégicos y algunas con restos de pintura, están indicando que Chincoteac fue un centro de estudios prácticos para el despertar de la conciencia, de la autorrealización y de la liberación interior. Una universidad del más alto nivel, cuyas clases eran impartidas por los mismos dioses solares. Aunque algunas estelas están borradas o erosionadas, sí han podido ser dibujadas, testimoniando así la didáctica para la conciencia, un argumento de sabiduría y de amor de la más alta ciencia física y metafísica. La estela número 8 muestra a un personaje firme, con tocado de plumas como distintivo de sus logrados valores, y un collar como de tela anudado, del que penden cabecillas humanas con el pelo suelto hacia abajo, indicando que logró destruir a todos sus agregados psicológicos. También se completa con adornos de pulseras y brazaletes y una larga bolsa alquímica o maxtlat. También tiene un rostro, en el sexo, adornado con 3 plumas que indican al Espíritu Santo y al nacimiento segundo del Hijo del Hombre. No menos interesante resulta la estela número 9, cuya espiga aún permanece en su caja pétrea. Se ubica frente a la estructura 1, en medio de 3 plataformas de la Acrópolis del Grupo A. Miraba hacia el sureste, presidiendo a la pirámide.
El enigmático ser de perfil parece soportar sobre su cabeza un extraño tocado, del que emergen 3 cráneos, pero que solo es visible el central. Lleva nariguera y orejeras, con signos solares en la boca y en los ojos, semejantes a Tlaloc y a los dioses del agua. En su diestra las púas del autosacrificio y en la derecha el escudo doctrinario con un rostro solar, sellando el atuendo en el cinturón del faldellín, con la cabeza del jaguar divinizado. La sonrisa beatífica de la estela 11 habla en el silencio de los sabios. 2 serpientes adornan su tocado con elementos floridos y figurillas de alabanza y el soplo del Verbo encarnado. El monumento número 15 muestra otro icono muy importante, pues representa a un glifo calificado como el dragón celeste, que es una combinación de serpiente con lagarto, con rasgos de iguana con trompa. Y hay otros glifos sin descifrar. La muerte psicológica está presente en casi todas las estelas. Los personajes muestran a decapitados que son ellos mismos. Sus características más comunes indican que eran seres autorrealizados. Con los atributos alcanzados, labrados en sus corazones y en su sexo, aludían a los átomos del Padre, a los átomos del Hijo y a los átomos del Espíritu Santo. Los adornos delatan su estirpe, son elementos esotéricos de gran valor. Túnicas, flores, plumas, flecos, collares, garras de jaguar, pulseras, el mastlat o bolsa y el bastón de mando no eran elementos de vanidad, sino que mostraban atributos conseguidos con el propio esfuerzo y gracias a la semilla sagrada, simbolizada tantas veces en la planta del maíz. Hay que mencionar por su peculiaridad al disco de la Esperanza, de 55 centímetros de diámetro, que se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es el típico marcador de pelota de tipo circular. Aparece en el centro un jugador que golpea con el codo a la pelota. El individuo lleva tocado con plumas y remate de flores, uno de los cuales parece un lirio acuático. Un yugo protector le cubre la cintura y el vientre, y una especie de faldellín las caderas. Tiene acolchado el brazo derecho, rodilleras y zapato de talonera alta en la extremidad derecha, mientras que el otro lado va desnudo. Su actitud es común en las representaciones mayas de jugadores con la rodilla en la tierra, el brazo dispuesto al golpe y el resto del cuerpo equilibrando la acción. 2 tabletas con 3 glifos en cada uno lo flanquean. La fecha va en la banda que enmarca el conjunto. El personaje representa la lucha entre la luz y las tinieblas. Hay 12 cartuchos glíficos en el ruedo exterior. Interiormente la piedra luce una figura humana muy hermosa, a la que acompañan 2 grupos con 3 glifos cada uno. La cerámica también ha tenido una gran repercusión en el estudio de Chincoteac. La llamada fase Yog-Nahaf es rica en grandes incensarios con figuras modeladas.
La tradición de cerámica es la roja pulida, de tonalidad brillante, con platos de fondo plano y paredes cortas de bordes hacia afuera. Hay muchas variantes por fase. Los 5 fragmentos de Chilpultic son un ejemplo de convivencia con la alfarería de uniformidad cultural. Los incentivos naturales de Chilpultic son un marco de poder para el centro ceremonial. La cadena de lagos exuberantes, la larga estación de las lluvias, los nortes, las nieblas, la cercanía con otros sitios asentados junto a accidentes topográficos en los que el agua es protagonista, tuvieron que influir en la decisión de fundar aquí un centro abocado a la veneración acuática interna y externa. La expresión filosófica expuesta en todo el arte hallado en Chincoteac nos habla de un dios solar central que los náhuatl denominaron el dios viejo Huehueteotl, cuyos emisarios, los seres hieráticos en las estelas representados, fueron fieles a Itzamna, dios maya del sol, padre de los dioses y de los hombres, instruyendo sobre la fuente de la vida física y eterna. Las majestuosas estelas, considerando al sol como principio supremo, le invocaban: levántate, atavíate, ponte de pie, goza del hermoso lugar, de la casa de tu madre, de la casa de tu padre el sol, pues allí hay dicha, allí hay felicidad. Condúcete pues, dirígete hacia tu padre el sol.